estamos comunicados con Juan Cruz Esquivel, que es director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en la Argentina. Es investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Juan Cruz, gracias por estar ahí. Carlos Méndez saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, a ver, esto lo hacen, esto de chequear lo que está pasando con la fe. ¿Es la primera vez? ¿Esto es periódico? ¿Cómo es, Juan? Bien, el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina es una iniciativa, un dispositivo del Observatorio de las Creencias que está radicado en el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires y se propone hacer una secuencia continua de medición de datos originales, producidos o recolectados por nosotros mismos a lo largo del tiempo para ir monitoreando las transformaciones en las creencias, en las identidades y en las prácticas en general de la sociedad argentina ligadas al tema religioso, ¿verdad? Sí. A ver, el Barómetro de las Religiones y Creencias es una iniciativa del Observatorio, como dice Juan, de las creencias de la UBA, revela además el quiebre de la histórica hegemonía católica. Desde mediados del siglo XX perdió el 40% de sus adeptos. El estudio también muestra un recambio generacional que se aleja de las instituciones religiosas. Pues es que yo, en algún momento, ahora incluso, mira, parece una paradoja, pero se han retirado o han abandonado los hábitos. Tenía relación de amistad con algunos curas, pero te estoy hablando de los 80 y los 90, ¿no? Donde ya planteaban su preocupación por falta de vocaciones sacerdotales y me mostraban cuál era el paisaje de una misa donde había gente mayor. Dice, el que se muere no se renueva. Ya eran los 80, los 90. Uno imaginaba, tal vez equivocadamente, que el papado de Francisco a lo mejor había fortalecido el vínculo entre la iglesia y sus feligreses, pero por lo que vos decís se ve poco, Juan Cruz, o por los datos que tienen ustedes, ¿no? Es así, si uno hace un raconto histórico, la última medición del censo de población en el año 1960 indicó que el 90% de los argentinos eran católicos, ¿no? Se identificaban con el catolicismo. 90%. 90%. Luego, ya en el siglo XXI, hemos realizado unas mediciones porque el censo dejó de preguntar sobre el tema y en el 2008 el 76% se identificó con el catolicismo. En 20 años ha perdido 20 puntos más. Y ¿a manos de quién, sí, perdóname? ¿El sector evangélico? ¿A qué sector se fue? ¿O han optado por la pertenencia a ninguna religión, Juan? ¿Qué ves ahí? Bien, un tanto y un tanto, es decir, hay un sector, parte de la sangría del catolicismo se explica por el crecimiento de los evangélicos, claro, en sus múltiples denominaciones, que hoy trepa al 17%, pero también una magnitud importante de católicos han dejado de identificarse o reconocerse como tales, y crece la población sin filiación religiosa, claro, que hoy está en el 22%, y es importante aclarar que la población sin filiación religiosa incluye a agnósticos y ateos, pero básicamente son personas que se definen como creyentes, que tienen prácticas religiosas y espirituales, pero que a la hora de ser interrogadas sobre cuál es su religión dicen ninguna. Claro. Y decime, te pregunto, hay cuestiones que están más congeladas, el judaísmo y el budismo siempre fueron minorías, ¿no? Me parece que nunca alcanzaron lo de los evangélicos. ¿Son minorías congeladas en la cantidad de adherentes? ¿Han bajado algo? ¿No han bajado? Bueno, tenés el tema musulmán también, que es otro rasgo minoritario, me parece, ¿no? Sí, si bien el campo religioso en Argentina es más plural y diverso, sí, básicamente por el crecimiento evangélico. Claro. Las denominaciones religiosas que vos mencionás, sí, se mantienen siempre por debajo del 1%. Claro. Generalmente me preguntan por qué en el imaginario o en la representación social el judaísmo tiene más peso, pero también hay que tener en cuenta que muchas personas
se reconocen culturalmente dentro de la comunidad judía, claro, pero no son religiosamente. Claro, exactamente, totalmente, pero no religiosamente. Totalmente. Sí, hay mucha gente, efectivamente. Más creo que hay un sector muy importante que tiene que ver hasta con una cuestión geográfica. Los que vinieron de la guerra, vinieron de Europa Oriental. No sé si había mucho compromiso con la religión, me parece, por ejemplo, por lo que conozco, te digo. No soy un experto, pero bueno. Y te digo, ¿esto es global o es más argentino, estos datos que tenés, Juan Cruz? No, es un proceso que ocurre en Argentina, que ocurre en la región y también diría en el mundo occidental, por lo menos. Sí. El fenómeno de los sin filiación religiosa es un fenómeno en crecimiento en nivel global y hoy en día en República Checa, en Estonia, en Países Bajos, mismo en el Reino Unido, son la primera minoría, por lo cual muestra la magnitud del crecimiento de este segmento de la sociedad. Que doy un dato más, si uno analiza el segmento juvenil de 16 a 29 años, el catolicismo aún decrece más de lo que estamos hablando, está en el 44%, y los sin filiación religiosa alcanzan el 31%, por lo cual esto nos muestra cómo se va a profundizar esta tendencia en algún sentido. Claro, efectivamente, o sea, están a nada más que 13 puntos de equipararse, 44% de los jóvenes que tienen una afiliación religiosa y un 31% que no, ¿no? Sí, exactamente. No, claro. Y por otro lado, la población más adulta o adulta sí. mayor, el catolicismo tiene un peso mayor, entonces si uno ve y lo que veas en la iglesia, vos no ves gente joven en la iglesia, efectivamente. Exactamente, entonces con el avance generacional de estas nuevas camadas jóvenes, uno tiende a pensar que este proceso se va a ir profundizando aún más. Sí. Qué tremendo esto, ¿no? Porque te pasa en política, ¿no? También en política resulta que un partido hace un acto, llena una plaza y vos decís, che, cuánta fortaleza, van a votar y nada, es el 2% o menos. Digo esto porque a veces la iglesia, y bienvenido que la iglesia lo celebre, pero la iglesia de pronto festeja enormes concentraciones a Luján, que son muy masivas y muy importantes. Ahora, a la hora de contar adeptos, bueno, es un número, tiene mucho peso la marcha Luján, pero cuando entras a contar, claro, exacto, ahí tenés otro, sí. Claro, el cura DJ, me dice, sí, efectivamente, que tiene pero un montón de seguidores. Son eventos, ¿no? Me parece, cuando uno pregunta, bueno, pasa lo que dice Juan Cruz, ¿no? Yo creo que hay que distinguir distingamos. En eventos sociales, aunque tengan componentes religiosos, como es la movilización a Luján, de el vínculo con la institución religiosa, del vínculo con la práctica sacramental o con la asistencia al culto, que eso es muy del terreno religioso. Entonces, uno puede encontrar distintos acontecimientos en la esfera pública, en el espacio público, que tengan que ver con cuestiones religiosas, pero que el vínculo de las personas es con ese evento, no es con la institución religiosa. Por eso, después, a la hora de preguntar cuál es su religión, las personas dicen ninguna, aunque eso, insisto, no significa que no tengan creencias y no tengan prácticas, pero esas creencias, esas prácticas no están mediadas por la institución, se construyen por propia cuenta. Claro. A ver, estamos hablando con Juan Cruz Esquivel, que es director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en la Argentina. Juan, el trabajo que hacen ustedes, que es muy interesante, es preguntarle a la sociedad con qué religión se identifican, y te da estos números, ¿no? Los que estamos contando, desde mediados del siglo XX, la Iglesia Católica perdió el 40% de sus adeptos, y según los datos, el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria, con un 57% de adeptos, 57,7%, pero lejos del 90% que registraba hace 70, 80 años. Ahora, a lo mejor ustedes el trabajo lo hicieron, te pregunto, si yo salgo y consulto, ¿sos creyente o no? ¿Me da otros números completamente distintos a esto? Sí, hay que ver creyente a qué, pero por ejemplo, si preguntamos, ¿usted cree en Dios? Te puede decir creyente en Scaloni, pero no, claro, exactamente. Sí. Pero bueno, si pregunta, ¿usted cree en Dios? Prácticamente el 90% de los argentinos responden que sí. Mirá vos.
De Mirá hecho, vos. en los próximos informes del barómetro, de aquí a 2 meses, justamente estamos procesando datos que tienen que ver con las creencias, ya no con las identidades, sino con las creencias y con las prácticas. Entonces, en los próximos informes justamente vamos a dar cuenta se quiere, este contraste, si se quiere, ¿no? Entre la caída del catolicismo, el crecimiento de la infiliación religiosa, pero al mismo tiempo un alto porcentaje de la sociedad que sigue creyendo en una multiplicidad de cuestiones. Y te pregunto, Juan, ¿cómo se hace este trabajo? Porque, bueno, no es el clásico que por teléfono me dicen a quién vas a votar, me dan 3 opciones. Acá es un tema un poco más denso. Son también entrevistas telefónicas, por computadora, personales. ¿Cómo se hace el trabajo, Juan? No, primero se construye una muestra que sea representativa de toda la población, representativa en la distribución etaria, en la cuestión del género, en el nivel socioeconómico y en la distribución geográfica. Una vez que uno construye esa muestra, lo que nosotros los sociólogos hablamos del trabajo de campo, se hace el relevamiento. Este relevamiento tuvo dos componentes. Por un lado, el relevamiento presencial, o sea, domiciliario, y por otro lado, un segmento sí se hizo telefónicamente, pero no por computadora y no aleatoriamente que, bueno, entré a Facebook y vi un cuestionario y entonces lo respondí. No, es al revés. En función de la muestra pudimos identificar los casos que eran representativos para poder hablar con cierto margen de error y cierta confianza sobre el comportamiento religioso de la población en general. Juan, y te pregunto, a lo mejor es parte de la respuesta, pero digo, hay gente que se explaya y que te dice, sí, mira, creo en Dios, pero no adhiero a los parámetros de la Iglesia Católica por esto y por aquello. ¿Hay argumentación de por qué se toma distancia o no? ¿O no preguntaron ustedes? Sí, en general lo que vemos es que es algo que excede o no es exclusivo del ámbito religioso, que hay un distanciamiento de las personas de todas las instituciones que han sido referencias, si se quieren, en buena parte del siglo XX. Pienso, Claro. vos lo mencionabas, los partidos políticos, los sindicatos, Sí, claro. la escuela, todas esas instituciones que daban sentido, que daban identidad a las personas, Claro. se sentían reflejadas en ellos. Hoy hay hay un mayor distanciamiento, una mayor lejanía o ajeneidad misma de las personas de esos lazos que en otra época, bueno, tenían mayor estructura. Entonces, la situación en el campo religioso no escapa a la situación más cultural, si se quiere, de la sociedad argentina y diría más global en algún sentido también, ¿no? Y la última, ¿pudiste hablar con, no sé, desde un cura de parroquia de algún barrio, alguna autoridad de la Iglesia Católica sobre esto? ¿Alguna opinión que tengan o no? No aún, pero la semana Y que viene claro. tenemos una serie de encuentros porque nos han convocado y de todas formas los líderes religiosos son quienes más palpan en el territorio esta cuestión. Sí. Vos lo mencionabas, un cura, un sacerdote que todos los domingos da una misa en una iglesia, sabe cuál es la composición etaria y cuál ha sido la evolución de la cantidad de asistentes en sus iglesias. O sea que nadie más que ellos para tener, por ahí no el dato estadístico, pero sí la sensibilidad cualitativa para comprender el proceso que estamos transitando, ¿no? Y una más, que la verdad me llamaría mucho la atención. La pregunta es si este declino de los adherentes a la Iglesia Católica es general o se particulariza en algún lugar geográfico, porque yo siempre lo cuento como una experiencia que fue como muy llamativa. Era, me parece que el final del siglo XX, 1999, 2001, por ahí sería. Me toca ir a trabajar a La Rioja y el avión volvía a las 6, 7 de la tarde del aeropuerto de La Rioja a Buenos Aires. Y yo estaba con un grupo de compañeros trabajando, camarógrafos y demás, ya descansando, y estábamos tomando un café en el hotel que quedaba frente a la plaza principal. Y eso de las 5 de la tarde empezamos a escuchar el repiqueteo de un montón de campanas de iglesias varias y gente que salía de todos lados. Y digo, ¿dónde va toda esta gente? Iban todos a misa. Un espectáculo que en la capital federal hace rato que no se ve. Y yo decía, qué sé yo, en Buenos Aires vamos al psicólogo, en La Rioja van a misa, ¿no? Pero digo, en La Rioja y en algunos lugares, casi todo el norte, ¿también se da esta situación o en menor medida, Juan Cruz? Este proceso es transversal
en todos los territorios, en toda la geografía nacional. Eso no quiere decir que la intensidad, o sea, la velocidad Claro. de este proceso sea distinto. Y además es cierto que en el noroeste o en el noreste parten de un umbral, de un catolicismo mucho más arraigado y más alto en porcentaje. Claro. Pero también se ve este mismo proceso. Por ahí con otra intensidad. En las grandes ciudades, en las Claro. grandes metrópolis, se da con mayor profundidad esta situación. Pero no quiere decir que en el interior profundo, en las provincias, no se esté dando, porque también allí hay un crecimiento evangélico y de las personas Claro. sin filiación religiosa. Claro. Bueno, ahí, por ejemplo, en los sectores populares, el crecimiento de los sectores evangélicos ha sido muy importante. Y otra cosa que no es menor, no cuantitativamente, pero sí a nivel social, cuando hablas del tema carcelario, te dicen que el rol en los institutos de detención de los pastores evangélicos es permanente, te dicen, ¿no? En ese ámbito y también en temas de consumos problemáticos, Mirá en vos. adicciones y demás, hay mucha inserción, mucho trabajo evangélico sobre personas con ese tipo de problemáticas, ¿sí? Está mucha inserción en ese plano. Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en la Argentina. Juan, la verdad que interesantísimo todo. Muchas gracias y buenas tardes. No, gracias a ustedes por permitirnos divulgar la investigación.